Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Primero vamos a debatir sobre el fracaso económico de este sexenio. Los números no mienten al respecto. Después vamos a analizar los amagos de ruptura de la bancada de Morena en el Senado. Y para finalizar, hablaremos de la posible guerra en Ucrania. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Los números no mienten. La verdad es que en materia económica este sexenio ha sido un fracaso. Lo vemos con los números de hoy del crecimiento del Producto Interno Bruto, que se desaceleró, incluso bajó en el último semestre del año pasado. Lo vemos en el incremento en la desigualdad social, uno de los temas más importantes del presidente López Obrador, y también, desgraciadamente, en el incremento del número de pobres que se dio a raíz de la pandemia del COVID-19. Además, hay que agregar a esto la persistencia de una oligarquía económica que antes era considerada por el presidente como la mafia del poder y que ahora están muy cercanos a Palacio Nacional. Varios analistas económicos están pronosticando, de hecho ya, también un problema de finanzas públicas para el cierre del sexenio. Vamos a ver, comenzando con este año, por cierto, dicen que podríamos tener ya un desajuste en las finanzas públicas. No es tampoco para alarmarnos, no es tampoco para que usted pierda el sueño y no duerma, pero sí vale la pena discutir, debatir el fracaso económico de este sexenio. Para tal efecto, saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Javier Tello, ¿cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Héctor, buenas noches. Jorge, me imagino que estarás por ahí también. Buenas noches. Pues fíjate que estamos esperando todavía que Jorge llegue aquí al estudio, pero en cuanto llegue, se unirá a esta conversación. Héctor, ¿fracaso económico de este gobierno, dirías tú? Sí, un fracaso serio, preocupante y muy frustrante, yo diría, desde el punto de vista de la historia del país, porque la verdad es que este gobierno tenía la mesa puesta para hacer un desempeño económico de gran calidad, por encima del desempeño que habían tenido sistemáticamente otros gobiernos, porque había en el país un camino trazado que este presidente fue destruyendo paso a paso, hasta empezando con la destrucción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, un aeropuerto de clase mundial, que no solo no tenemos ahora, sino que hay que pagar una cantidad gigantesca de dinero. Y esa fue la primera decisión que marcó que a este presidente no le interesaba la realidad económica, ni le interesaba la inversión. Lo que a él le interesaba, como dijo muy claramente desde el primer día, es establecer quién mandaba en el país. Bueno, estableció con toda claridad quién mandaba en el país y destruyó la mesa que tenía puesta para haber tenido un sexenio económico interesante, con crecimiento, con muchas mayores canicas y recursos para enfrentar el golpe de la pandemia, para poder hacer lo que hicieron otros países, que era financiar contracíclicamente los efectos de la pandemia y estar hoy en una posición
mucho mejor de la que está, porque no solo está en una mala posición, porque el rebote de la economía mexicana haya sido muy malo, no solo porque haya echado a la pobreza a millones de mexicanos a los que él dice proteger, no solo porque estén en claro, en claro declive las posibilidades de sus proyectos fundamentales, sino porque durante todos estos años de destrucción económica no sembró nada que permita prever que sus últimos 3 años de gobierno van a ser de alto rendimiento, de alto crecimiento y de reparación del daño causado. ¿Por qué? Porque sus proyectos de inversión son muy malos y porque sigue cosechando, aunque coseche la simpatía y la cercanía de los que él mismo llamó la mafia en el poder. La verdad es que esa mafia en el poder no alcanza para, con sus inversiones, resolver el crecimiento de México. Necesitas de la inversión extranjera y necesitas de la inversión de miles de empresarios y de agentes económicos que solo parcialmente, muy parcialmente, están representados en los que el presidente siente hoy otra vez sus socios amigables. Así es. De manera que es un gran fracaso y yo sí no voy a incurrir esta vez en la idea de que es posible que haya un equilibrio al final del sexenio y que no se caiga completa la casa. Yo no veo ninguna intención en este gobierno de corregir sus errores. Dudo que tenga tiempo ya para corregirlos y me parece que el fin cantado de esta pésima administración, y no lo digo yo, lo dice su exsecretario de Hacienda. Sí, sí. Es el crítico más severo que tiene el presidente, es quien mejor lo conoce y ha trabajado con él, que es el exsecretario de Hacienda, Ursúa. Bueno, esto, si las cosas pueden salir mal, como dice el dicho, van a salir mal. Y esto puede terminar no solo en un sexenio de crecimiento cero, sino en una gran crisis macroeconómica, como las que pensábamos que en México ya no eran posibles. Así es. Me parece que está en riesgo muy seriamente la estabilidad económica del país. Saludo a Jorge Castañeda, ya se une aquí a la mesa. Hola, Jorge. Leo, buenas Héctor, noches. Javier. Javier, el presidente con toda razón criticó el crecimiento mediocre de 2.3% anual del Producto Interno Bruto durante el periodo neoliberal y prometió un 4% de crecimiento. Eso desde luego no va a ocurrir, 4% anual. Pero además, como dije en la introducción, ha empeorado la desigualdad social y ha subido el número de pobres. Peor imposible, ¿no, Javier? En efecto, Leo, yo sí creo que como empezaste tu introducción, los datos son bastante claros. Creo que el énfasis lo pondría en lo segundo que tú mencionas, es decir, en ningún momento creo yo el presidente ofreció un proyecto de crecimiento a secas, como sí lo ofreció, digamos, Peña Nieto. El proyecto de Peña Nieto era que claramente, como resultado de una serie de reformas estructurales, se daría un salto cualitativo en el crecimiento a secas. En el caso de López Obrador, si bien prometió en campaña, como todo mundo, un mayor crecimiento, yo creo que su énfasis y el lado importante de su proyecto era un crecimiento inclusivo, con énfasis en lo inclusivo. Claramente, esa inclusión depende del crecimiento, de que haya un cierto crecimiento. Pero yo creo que la apuesta era a que si bien por el, entre comillas, cambio de modelo, el crecimiento no iba a ser un alto crecimiento, sí iba a haber crecimiento y que el resultado principal de su sexenio sería una mejor distribución de ese crecimiento. Incluso quedándose alrededor del crecimiento histórico neoliberal de 2.5, pero ese 2.5 mejor repartido. Bueno, claramente, por falta de crecimiento, eso no va a suceder.
creo que podemos tener una discusión de por qué, las explicaciones. Claramente el COVID y la crisis económica detonada por el COVID tiene algo que ver con eso. Obviamente ya había problemas desde antes, tienen que ver con confianza y falta de inversión privada. Obviamente tiene que ver con el manejo del COVID, de la decisión de no intervenir, de que el Estado no apoyara el rebote en parte. Bueno, el impacto de la crisis y luego el rebote tiene que ver con el manejo de la crisis provocada por el COVID, pero creo que también hacia adelante, en función, con miras a la elección de 2024, habría que entender si en efecto había un modelo alternativo, si sí, si no, cuál era, si ese modelo en efecto es una alternativa, pero no se aterrizó bien, o era una alternativa, pero tenía defectos de diseño. En fin, yo creo que ese debate es un debate hacia adelante que vale la pena entender. Claro. Pero sobre todo, yo me enfocaría en las implicaciones de todo esto. Dado que su objetivo de crecimiento inclusivo ya no es un resultado que puede ofrecer estos 6 años, ¿qué queda? Creo que en lo económico, evitar una crisis financiera a final de sexenio, yo creo que es un objetivo clave para este gobierno, evitar eso, cuidar a su base. Y para evitar una crisis financiera y cuidar a su base, se necesita un mínimo de crecimiento en los próximos 3 años, que se ve complicado, sin lugar a duda, pero sí claro. Es ese mínimo de crecimiento. Y ahí regresamos al tema de la inversión y de la confianza del sector privado, que coincido con Héctor, que va mucho más allá de el gran empresariado y incluye no solamente la inversión extranjera, sino a un enorme sector que es el sector privado, mucho más grande que, digamos, los 30, 40 grandes empresarios del país. Es que pone sobre la mesa, Javier, un tema interesante, ¿no te parece, Jorge? De si existe o no un modelo alternativo de crecimiento económico y de distribución. Ha salido el presidente con esta bobería, según yo, de la economía moral, ¿no? Que es esta cosa de que vamos a crecer porque ya no va a haber corrupción. Primero que nada, sigue habiendo corrupción. Y segundo, apostarle a que va a haber crecimiento porque no va a haber corrupción, pues es una apuesta arriesgada, para decirlo menos, ¿no? Bueno, esa, como dice, es una bobería. Yo creo que no merece ya a estas alturas, a 3 años de haberse iniciado el sexenio, ningún comentario. Hay corrupción, por un lado, y no hay crecimiento. Entonces, exactamente. Ahora, no sé si un modelo alternativo, pero una alternativa a lo que se hizo en México estos 2 años, del 20 y el 21, frente a la pandemia, pues tenemos ejemplos en otros países. Sí, claro. Tomemos 2 ejemplos simplemente para no más, no. Chile y Estados Unidos. Chile porque es, digamos, el país latinoamericano al que en teoría en América Latina pertenecemos, pero que está más o menos en un PIB per cápita como nosotros, arriba de nosotros, pero por ahí. Y Estados Unidos porque es nuestro vecino y nuestro socio principal. Chile también anunció sus cifras del PIB hoy, si no me equivoco, creo que fueron 11,5%. En el 2021. Ya se recuperaron del todo de la COVID. Con un plus bastante bueno. El de Estados Unidos también creció 5.9, es decir, 1 punto entero más que nosotros, cosa increíble, que ellos crezcan más que nosotros. Varios años, por cierto. No, como nunca ha habido una brecha positiva a favor de ellos, nunca se había visto eso. Pero decrecieron la mitad de nosotros en el 20, 4 y pico de por ciento. Entonces están muy adelante de nosotros. ¿Qué hicieron? Le metieron lana a la economía. Keynes, punto. En Chile... Desenterraron a Keynes. Un método raro que mucha gente cuestionó y va a seguir cuestionando, que fueron los retiros, 3 retiros de 10% de los fondos de lo que allá llaman AFPs y aquí llamamos Afores. Cada uno de nosotros, Leo, hubiera podido ir al banco a sacar 3 veces 10, 30% de lo que tiene en su fondo. Para capotear la crisis, ¿no? Bueno, si alguien llevaba 2 años, un joven de 25 años, ya, pues muy poquito. Alguien llevaba 30 años ya, desde José Piñera, hace ya 40 años casi, pues tenía una buena lana. Le inyectaron a la economía
En dólares, me dicen mis amigos chilenos, 50,000 millones de dólares. Es una barbaridad, varios puntos del PIB. Lo mismo que en las remesas a México. Sí. Nada más que en una economía mucho más pequeña, una población la sexta parte de México. Sí. Estados Unidos le inyectó también una enorme cantidad de dinero. Bueno, entonces Chile, sí, pero tienen un déficit muy grande y por lo tanto una inflación más elevada. Pequeño problema. La inflación de Chile en el 21 fue menor a la mexicana. Ligeramente menor, pero menor. Pero sí se endeudaron mucho. Eso sí. Sí se endeudaron. A ver, eso es indudable. Pero bueno, tienen grado de inversión, pagan menos que cualquier país de América Latina. Pues si no pagas y con tasas de interés mundiales casi nulas, pues ¿por qué no te vas a endeudar? Solo los tontos no se endeudan cuando el dinero es barato. Tontos, no hay otra palabra, no existe. Estados Unidos, claro, se endeuda en su propia moneda. Ese sí es un caso más fácil, pero también todo el dinero que le metieron a la economía no generó una inflación como la mexicana. Nosotros estamos en 7%, ellos están en 5 y pico. No, sí están en 6 ya en el último. Ok, 6. Sí, es menos, mucho para Estados Unidos. Es mucho para ellos, pero es menos que México. Entonces, yo no sé si hay un modelo alternativo. Nos consta y podríamos agregar a la lista 15 países, es decir, una política pública alternativa frente a la pandemia y la contracción económica en el 20 y 21. Esta fue, junto con España, el peor desempeño del mundo, OCDE más asociados. Bueno, y aquí hay que decirlo, Héctor, es muy claro que esta es una obsesión del presidente López Obrador, el tema de no endeudarse, teniendo, por cierto, secretarios de Hacienda de corte keynesiano, como Arturo Herrera primero, y ahora, pues imagínate, Rogelio Ramírez de la O viene de la Universidad de Cambridge, estudió con uno de los pupilos de Keynes, y llegan ahí a la Secretaría de Hacienda y se vuelven más neoliberales que Milton Friedman, Héctor. Bueno, mira, primero una precisión para Javier. El presidente López Obrador sí prometió puntualmente que iba a haber un crecimiento de 4%, muy rápido, y al final del sexenio de 6%. Esa es una de las grandes promesas que hizo en campaña, junto con la violencia disminuye a partir del día 1 y la corrupción se barre de arriba para abajo. De manera que sí fue su compromiso. Sí, Javier, sí. Claro que lo dijo, claro que lo dijo. Como Peña Nieto prometió mayor crecimiento, como Calderón prometió mayor crecimiento, como Fox prometió mayor crecimiento. El cambio que yo noto aquí es que lo que prometió López Obrador, además de ese mayor crecimiento, lo nuevo, digamos, era un crecimiento inclusivo. Y reconozco que en eso fracasó. También, o sea, no solamente en la parte de crecimiento, sino también en la parte inclusiva. Porque en las dos cosas, porque ni el 4, ni el 6, ni el 2 de Peña Nieto y de Calderón. Ahora, este asunto de no endeudarse como una política central de gobierno, lo que indica en el fondo es el profundo desconocimiento de la economía que tiene el presidente. Él piensa que la economía es el presupuesto del gobierno federal y que ahí es en donde las cosas se definen y se deciden. Y entonces piensa que si el gobierno no se endeuda, entonces no hay problema en la economía. Yo creo que el presidente nunca tuvo una idea, ni la tiene, de lo que puede ser un camino ambicioso, importante, incluso justiciero de desarrollo económico. Porque él mira la economía desde el gobierno y cree que el gobierno es el que decide hacia dónde van los dineros y cree que la pobreza se puede arreglar repartiéndole dinero del presupuesto a las personas. Es decir, tiene una visión pequeña. Es un gran poder
tiene un gran poder, pero es un poder errático, que no sabe bien a dónde va. Sabe con toda precisión cuáles son las partes de la sociedad y de la política y de la economía que no le gustan. Pero no hubiera tenido que endeudarse un peso para haber tenido un éxito enorme en algo que le heredaron hecho casi llave en mano, que es la reforma eléctrica y en particular las energías limpias. Sí, sí. Durante el mediocre sexenio económico de Peña Nieto, las energías limpias crecieron en México un 20%. Sí. Sí, sí, sí. No había que hacer nada, ahí no había ni siquiera que destruir el aeropuerto. Ahí nada más había que dejar que los inversionistas siguieran. Y lo que han hecho es destruir a los inversionistas. Entonces, yo creo que, como lo demuestra una y otra vez la crítica de su exsecretario de Hacienda, este gobierno no tiene una idea de qué economía quiere, salvo que quiere controlar el presupuesto y quiere que no se caiga el peso y quiere que no haya deuda. Sí. Y para que eso suceda, entonces, no invirtió durante la pandemia contracíclicamente y obtuvo estos resultados que son los peores que hay en el continente a la hora de la recuperación de la pandemia. ¿Qué podemos esperar de este presidente? Pues la misma insistencia en sus mismos creencias. Y de sus secretarios de Hacienda lo que podemos esperar es pues que básicamente sean sometidos por la opinión del presidente. Carlos Ursúa, al momento en que vio para dónde iba realmente el asunto, tuvo la inteligencia y el valor de retirarse e iniciar la crítica. La suerte de Herrera no se la deseo a nadie. Después de haber sido traído y llevado como secretario de Hacienda, fue dejado totalmente en el limbo, despojado de lo que había sido la promesa de que sería el presidente, el gobernador del Banco de México. Y a Ramírez de la O, que es un economista muy respetado como consultor, nunca como funcionario de grandes, digamos, de decisiones económicas. Pues no lo vemos. Desaparecido por completo. No lo vemos. Desaparecido. Entonces, el secretario de Hacienda. ¿Qué puedes esperar? Más de lo mismo, pero peor. ¿Por qué? Porque los indicadores empiezan a empeorar seriamente. El de la inflación, el de la recesión y sobre todo, la absoluta falta de un horizonte de inversión que te dé alguna expectativa de que habrá siquiera ese poquito que tú dices, Javier, para tener contenta a la base. No veo, a menos que venga del Tren Maya, a menos que venga de Pemex, a menos que venga del CFE, a menos que venga del aeropuerto Felipe Ángeles, yo no veo de dónde va a venir ese crecimiento, porque, por cierto, tampoco veo venir ni al aeropuerto ni al Tren Maya. Bueno, sí, van a ser un aeropuertito, un trencito, ahí va a estar la obra. Y la refinería de Dos Bocas, pues ahí va a estar, habiendo costado cinco veces lo que costó Deer Park, que produce lo mismo. Sí. Javier, pero yo supongo que a ti te da de dar particular coraje porque era el momento del regreso del keynesianismo. Y hay que decirlo, regresó Keynes con fuerza por todos lados, salvo en México, Javier, salvo en México. Siendo Keynes tampoco es la izquierda, la ultraizquierda Keynes, ¿no? O sea, tampoco podemos decir eso, Javier, ¿no? Pero es que, perdón, pero es que ahora ya no nos comparamos con Keynes, sino con Lenin, Leo, no has entendido. Bueno, a ver, Javier, ¿cómo ves esto? Sí, en efecto, era un momento del Estado. Yo creo que no es un tema de Keynes o no Keynes. Habrá elementos keynesianos, pero también fue un momento de innovación. Ha habido una cierta innovación en los bancos centrales, etcétera, que va mucho más allá del viejo debate entre el keynesianismo y el monetarismo. Entonces era un momento para innovar, era un momento sin duda del Estado en un sentido amplio, etcétera. Pero para mí lo más interesante es hacia adelante.
muchas preguntas ya pensando en el impacto político de todo esto. ¿Van o no van a culpar a López Obrador de estos primeros 3 malos años y bajo el supuesto de que los siguientes 3 no van a ser buenos? Pues no, las encuestas son muy claras, ¿no? Bueno, no le cuesta a López Obrador. Pero 3 años más, ¿le costará o no le costará? Primera pregunta. Luego, ¿le costará, tal vez no a López Obrador, pero le costará a Morena en 2024 esto? Híjole. ¿Sí o no? Necesita, por lo tanto, si piensa López Obrador que a él no le va a costar, pero que le podría costar a Morena, si necesita compensar el mal desempeño económico con algo, ¿qué podría ser ese algo? Pues podría ser reducir la violencia, que se ve imposible. El otro gran tema que queda es la corrupción. ¿Harán algo en ese tema grandote? El otro tema para mí es cuál va a ser el modelo, el proyecto, la promesa económica de quien sea el candidato de Morena en 2024. Bajo el supuesto de que si hay un modelo o ellos piensan que sí tenían un modelo, va a ser la continuidad de ese modelo, ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser la propuesta económica de quien sea el candidato de Morena? Y finalmente, ¿cuál va a ser la alternativa de la oposición? Ahorita Héctor hablaba de que López Obrador tenía la mesa puesta para crecer, si nada más hubiera continuado el modelo neoliberal. Bueno, esa podría ser la propuesta de la oposición en 2024. Poner a Meade de secretario de Hacienda otra vez y continuar por el camino donde veníamos. Bueno, que o no. A ver, que le fue mejor. Todas esas preguntas son inevitables dado estos primeros 3 años muy malos y los muy probables malos próximos 3 años. Bueno, tú hablas muy mal de Meade, pero a Meade le fue mejor que a Rogelio Ramírez de la O. O sea, si me dices por resultados, pues que regrese Meade, mano, por favor. No estoy hablando mal de Meade, estoy diciendo que si la idea es continuidad, qué mejor muestra de continuidad de que regrese Meade. Bueno, puede ser Videgaray. O ya pongan a un keynesiano, ahora sí, parece que hay escasez de keynesianos. Que traigan a tu papá, Javier, tu papá sí, ¿no? O sea, o a David Ibarra, ¿no? De la vieja escuela keynesiana, ¿no? Pero mira, yo creo que aquí también hay otro punto que vale la pena enfatizar, que hay una muy buena aproximación a este tema en un largo ensayo de María Amparo Casar y Leonardo Núñez en el número de febrero de Nexos. Sí. Sobre el tema del gasto social, entre otras cosas. Con las estadísticas que ellos dan ahí y que sacan directamente de las cuentas públicas, no inventan, no crean nada. El gasto social, y hay un problema de definición, quedémonos por un segundo en el gasto social, fue mayor en los años 15, 16 y 17 que en el 19 y en el 20. Es decir, no aumentó López Obrador el gasto social en México en pesos constantes. Esto incluye educación, salud. Ahí voy al problema de qué incluye. La impresión que me da es que no incluye eso, sino que incluye los programas sociales. Transferencias, más algunas cosas que sí están dentro del rubro de salud y de educación, etcétera, pero que se contabilizan ahí. No está claro, quizás es una de las contribuciones que podían hacer los autores en un siguiente texto de esclarecer exactamente qué significa eso. Pero, por ejemplo, otro ejemplo, desaparece Progresa Oportunidades Prospera y lo sustituyen Becas Juárez. Bueno, aparentemente el monto es menor. El monto de uno es menor, aunque en teoría habría una mayor universalización de becas Benito Juárez que con el programa anterior. Y además no hay condicionalidad, salvo que estén estudiando, pues sí, pero no es el tema de los niños, la vacuna, la inscripción en la escuela, etcétera. Es decir, si yo creo que si la oposición, que podría dedicarse a hacer algo, no mucho, pero algo, el tiempo que les quede libre, como la canción. Bueno, si quisieran hacer algo, podrían, por ejemplo, desmistificar todo esto que dice Javier, que en efecto tiene todavía mucha credibilidad. Ok, no crecimos,
pero lo que crecimos se distribuyó mejor. No, eso no es cierto. La desigualdad sí aumentó, pero sí, por lo menos se le echaron ganas, se gastó más en salud, más en educación, más en vivienda, más en reparto, incluso de efectivo, de tarjetas de conditional cash transfers. Sí. En todo esto se hizo más. ¿No es cierto? Aparentemente. Pues bueno, entonces estamos viendo que pues nada es cierto, todo es puro cuento, es una mañanera. El sexenio en el fondo es una gran mañanera, una sarta de mentiras donde todos nos podemos reír porque la verdad se está poniendo muy chistoso. A mí me da, sí, yo ya lo poco que veo me río mucho, está muy divertido. Pues estaba enojado hoy el presidente. Bueno, pues está enojado, también me divierte que se enoje, pero a mí me divierte mucho. Pero yo me río mucho porque está muy chistoso, la verdad. No, pero la realidad no está nada chistosa. No, pero a ver, no tenía, yo no le conocía ese talento de cómico, no se lo conocía y la verdad está muy divertido, está muy chistoso. Bueno, oigan, tenemos que hacer una breve pausa. Vamos a regresar con el tema de las divisiones aparentes, amagos de rupturas ahí en Morena. Regresamos en un momento más.